No puedo darte soluciones para todos los problemas de la vida, ni tengo respuesta para tus dudas o temores, pero puedo escucharte y compartirlo contigo. No puedo cambiar tu pasado ni tu futuro, pero cuando me necesites, estaré junto a ti. No puedo evitar que tropieces, solamente puedo ofrecerte mi mano para que te sujetes y no caigas. Tus alegrías, tus triunfos y tus éxitos no son míos, pero disfruto sinceramente cuando te veo feliz. No juzgo las decisiones que tomes en la vida. Me limito a apoyarte, a estimularte y a ayudarte si me lo pides. No puedo trazarte límites dentro de los cuales debes actuar, pero sí te ofrezco ese espacio necesario para crecer. No puedo evitar tu sufrimiento cuando alguna persona te parta el corazón, pero puedo llorar contigo y recoger los pedazos para armarlo de nuevo. No puedo decirte quién eres, ni quién deberías ser. Solamente puedo amarte como eres y ser tu amigo. En estos días pensé en mis amigos y amigas, y no estabas arriba, ni abajo, ni en medio. No encabezabas ni concluías la lista. No eras el número 1, ni el número 2. Dormir feliz, emanar vibraciones de amor, saber que estamos aquí de paso, mejorar las relaciones, aprovechar las oportunidades, escuchar al corazón, acreditar la vida. Y tampoco tengo la pretensión de ser el primero, el segundo o el tercero de tu lista. Basta que me quieras como amigo. Gracias por serlo. Buenas tardes, esta es Literatura Visión, con ustedes un lunes más, comenzando este mes de mayo, Día de las Flores, Día de las Madres y un montón de días importantes dentro del mes. Conmigo están, como siempre, María Josefa, Saludos. Aurea y bueno, habrán escuchado ya el inicio con la poesía titulada Para los Amigos, que fuera su autor José Luis Borges, y que interpretó las ediciones de Víctor Banda. Aquí estaba el declamador de este poema, Carlos García, pero no es nuestro Carlos García, es otro, porque no hemos oído nunca a nuestro Carlos García declamar una poesía, ¿eh? Vamos a tener que invitarlo, porque mira, hay otro Carlos García que dijo esta poesía que es increíble. La voz de él es bonita, sí, debe ser una buena faena, la de Carlos, si en algún momento se decide y nos declama un poema. Bueno, entonces, ya escucharon este poema que se llama Para los Amigos, y la intención con este poema es la de ir unificando
todos los capítulos internacionales que tenemos. La idea surge a partir de que este director del capítulo República Argentina, el doctor Gustavo Abel de Cross, dio la sugerencia que por qué no íbamos uniendo un país con el otro de una manera y de otra. Bueno, yo no sé cómo fue que surgió la conversación, pero efectivamente con el video que él presentó empieza ya a darle cabida a esta idea. Entonces vamos a seguir, vamos a ver si llegamos a la meta. ¿Qué tú crees? ¿Seguro? Y bueno, comenzando el mes de mayo, habíamos prometido que íbamos a incursionar sobre lo que es el género de la novela como género literario que vamos a presentar a través de todo el mes. Y en esta ocasión nos gustaría presentar a Oscar Wilde. Este fue un escritor muy controversial en su momento, pero escribió obras tan interesantes y tan importantes como la que vamos a tratar en el día de hoy. En aquel siglo XIX, que fue un siglo extraordinario para la literatura, el romanticismo y el realismo, particularmente en Francia e Inglaterra, propiciaron algunas de las mejores obras de la historia de la literatura. Mientras aparecieron pioneros como Edgar Allan Poe, Bram Stoker o Mary Shelley para dar un enorme impulso al género del misterio y el terror. Por todo ello está justificada esta lista de las mejores novelas del siglo XIX para añadir más libros en aquella que se consideró como género policíaco. Algunas de las mejores novelas de un siglo espectacular y lleno de obras influyentes, una escritura que ya sentó definitivamente las bases para los textos contemporáneos que ahora manejamos, es la literatura fantástica, la literatura monumental. A saber, el término literatura fantástica es un género narrativo en el cual se pueden agrupar varios subgéneros, entre los que están la literatura del terror, la ciencia ficción y la literatura gótica. Esta última, llamada así porque en sus orígenes en el siglo XVI comenzó a utilizarse vinculada a los godos o bárbaros. Oscar Wilde nació en Dublín, Irlanda, en el año 1854 y falleció en 1900. Fue un importante escritor, dramaturgo y poeta, máximo representante del esteticismo. Alcanzó el reconocimiento social muy pronto gracias a su ingenio, convirtiéndose en una figura emblemática de la época. Por una de sus mejores obras escritas desde todos los tiempos lo sería, sin duda, la que escribió este autor y que hoy vamos a tratar lo más detalladamente posible, y que se trata del retrato de Dorian Gray, la belleza de uno de los mejores libros del siglo XIX. En esta fascinante obra de 1890, un clásico del terror gótico con tintes faustianos, Oscar Wilde indaga sobre el mito de la eterna juventud a través de un pacto diabólico con el fin de conservar la belleza y permanecer eternamente joven. Comenzó siendo un texto corto, casi como un cuento, pero el obsesivo autor lo sometió a numerosas revisiones antes de quedar conforme con el contenido final. Repudiado en su tiempo, con reproches homófobos incluidos, el paso de los años lo dejó como
una obra cumbre gracias a una escritura envolvente, obsesiva y ante todo hermosa. Si alguien quiere descubrir dónde está la belleza del lenguaje, solo tiene que recurrir a este escrito, obra entre las mejores novelas del siglo XIX. Vivimos en una época en la cual las cosas innecesarias son nuestra única necesidad. Escribió Wilde hace 130 años, sin más comentarios. El retrato de Dorian Gray es una fábula publicada en el año 1890. Se basa en averiguar sobre una leyenda de la eterna juventud y la posibilidad de crear una alianza maligna y diabólica para así perdurar siempre joven. La especialista en artes literarias comparada e historia, Andrea Imaginario, lo describe así. La novela El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde fue publicado por primera vez en 1890. Se trata de la única novela escrita por el autor irlandés, quien tuvo una prolífera obra como dramaturgo y cuentista. El retrato de Dorian Gray es una novela filosófica que representa la obsesión sobre el poder de la juventud y la belleza. Es al mismo tiempo una reflexión sobre la naturaleza del arte y la estética. Veamos cómo se proyecta. Mientras el pintor Basil Hallway retrata a Dorian Gray, la conversación de Lord Henry Wotton induce al joven al hedonismo y le abre los ojos ante la brevedad de la juventud. Basil imprime en el lienzo su obsesión y adoración por la belleza de Dorian y lo baña en halagos. Inquieto por aquellas ideas, Dorian Gray se entristece al ver el retrato terminado. ¡Qué triste resulta!, murmuró Dorian Gray, los ojos todavía fijos en el retrato. Me haré viejo, horrible, espantoso, pero este cuadro siempre será joven. Nunca dejará atrás este día de junio. Si fuese al revés, si yo me conservase siempre joven y el retrato envejeciera, daría cualquier cosa por eso, daría el alma. El retrato de Dorian Gray representa una tensión entre la moral y el hedonismo, pero esta no es la única cuestión ni se presenta aisladamente. Las nociones esteticistas de Oscar Wilde son expuestas en la novela y constituyen un pivote en la construcción e interpretación del texto. Esta preocupación por la interferencia del arte y la belleza en la vida de una constante en la obra del autor, lo que no se riñe con una revisión de las contradicciones axiológicas de la élite victoriana. En un ensayo titulado Trasfondo filosófico e intertextualidad en el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, Diana María Ibizate González sostiene: Wilde convierte el retrato de Dorian Gray en un símbolo del arte como espejo de las acciones de los hombres, de manera que el efecto estético, el amor por la belleza física, aparece acompañado de una significación moral, a la cual seguirá la autoconciencia. Según Ibizate González, Dorian representa para Wilde el exceso del esteticismo y del hedonismo. A Dorian Gray se le plantea
este conflicto existencial desde que tiene conocimiento de la inmanencia de la muerte. Es Lord Henry quien despierta en él el horror a la muerte y más aún a envejecer. El personaje de Dorian Gray es, ciertamente, un proceso de envilecimiento impulsado por el temor ante la muerte inexorable, pero sobre todo ante la pérdida de la belleza, fuente de su poder e influencia social. El hechizo, que por alguna razón Wilde no tiene ningún interés por explicar o justificar, le ofrece al personaje de Dorian un poder, el de actuar como quiera, sin que sus acciones se vean reflejadas, pero también el de seducir para doblegar la voluntad de otros a su favor. Con ello, Wilde introduce una cuestión compleja, el poder simbólico que deriva de la relación entre la belleza y la juventud. Hay, por tanto, una apuesta muy particular, la centralidad de la reflexión sobre la estética. Por medio de la reflexión estética, Oscar Wilde logra interrelacionar la moral, el hedonismo, el poder, la juventud, la belleza y la condición humana y psicológica en una pieza maestra de la literatura occidental. Dorian Gray, cuya belleza y juventud despierta la admiración de todos, desdibuja su humanidad sin que nadie pueda percibirlo. Estas cuestiones constituyen una paradoja existencial, principio que despierta sin duda la mayor atención de la literatura y el arte romántico y postromántico. El retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde relata la historia de personajes de la alta sociedad referentes a la época victoriana en Londres, Inglaterra. En este argumento, el protagonista, Dorian Gray, pierde su inocencia y gana conocimiento sobre su belleza, combinada a la juventud debido a los otros dos personajes principales, Lord Henry Wotton, que incita a Dorian a través de sus conversaciones filosóficas sobre la sensualidad y la brevedad de la juventud, y Basil Hallway, pintor que dibuja a Dorian Gray y estampa en este su obsesión y la idolatría por la belleza del joven. Hasta los 38 años, Dorian había conseguido mantener su perfecta belleza y juventud, con la cual incitaba a los otros a disfrutar del placer sin efectos, impulsando a cada uno de ellos hacia una destrucción final. A Dorian Gray lo había contaminado un libro. En determinados instantes veía el mal exclusivamente como un medio que le accedía a poner por obra su concepción de lo bello. Dorian, al contrario del intérprete del libro, que sería su manual, todos esos años nunca sufrió el terror ocasionado por la imprevista desaparición de la belleza. Por lo tanto, nunca sufrió sus consecuencias. Los estragos corporales de su estilo de vida eran impregnados por su retrato, que había sido escondido en una sala abandonada, en el depósito de la que solo él tenía llave. Dorian dejó de observar el cuadro por lo grotesco que se había puesto con los años. Con el tiempo, Dorian ganó una terrible popularidad. Una noche, el pintor Basil Hallway, luego de varios años sin verlo, reprocha a Dorian acerca de lo que la gente decía sobre él. Dorian le dice posteriormente que es su culpa y lo lleva a ver el cuadro que había realizado. Basil se aterra cuando ve el cuadro y empuja a Dorian hacia un escritorio para que implorase por su perdón.
Dorian siente que el cuadro le transmite un impulso indomable de asesinar al artista del lienzo, y lo hace apuñaleándolo varias veces, mientras Basil aún suplica con la cabeza baja. Luego de unos cuantos meses, Dorian se había deshecho de todas las pruebas que lo acusaban, pero aún así su conciencia no estaba tranquila. De la misma manera que había asesinado al pintor, asesinaría su obra y todo lo que simbolizaba. Mataría el pasado y cuando estuviera muerto, él recuperaría la libertad, acabaría con aquella cruel vida del alma y sin sus detestables advertencias recobraría la paz. Aferró el arma y con ella apuñaló el retrato. El desenlace de la obra final. Regresaba a su casa muy tranquilo mientras escuchaba que hablaban de él. Sentía placer que la gente hablase de este. Llega y va a la biblioteca, empieza a reflexionar de lo que últimamente le había platicado Lord Henry acerca de su juventud rosada. Comienza a reprochar lo infeliz que esto le había traído como consecuencia. Recordaba todo lo malo que había cometido en su vida, sus pecados y sus placeres con que cargó hasta ese momento, pues la juventud le había destruido. Lo único que quería era comenzar de nuevo y sin maldad alguna en su vida. Pero para esto necesitaba borrar todo lo del pasado, y eso implicaba destruir el retrato, que era el único testigo de todas sus blasfemias. Observó el cuchillo con el que había matado a Basilio. Decide destrozar el cuadro, pero al hacerlo, lo que logra es destruirse a sí mismo, ya que era él mismo reflejado en un retrato. Después de este acto atroz, los sirvientes que encuentran el retrato, como siempre, vieron a su amo joven, bello en plena adolescencia, y un hombre tirado, vestido de etiqueta, irreconocible, viejo y arrugado. Incluso lo pudieron reconocer por los anillos puestos. Esto es más o menos la trama de esta novela, que alcanzó la cumbre por su contenido filosófico. En 1895, cuando Wilde tenía 45 años, fue enviado a la cárcel de Reading. Así, el ya maduro Wilde vivió un cambio radical en su vida. De ser un reconocido escritor, pasó a un preso, sin la posibilidad de recibir visitas y siendo juzgado por su vida personal. De profundo es el título de una epístola escrita por Oscar Wilde entre enero y marzo de 1987 y publicada por primera vez por su albacea literario Robert Baldwin Ross en 1905, 5 años después de la muerte del poeta y dramaturgo irlandés. De Profundis, la carta que Wilde escribió a Douglas desde la cárcel, tras 2 años de estar en el encierro, en 1897, Oscar Wilde empezó a escribir una carta epístola para quien en ese momento ya consideraba su ex amigo. En ella, Wilde desnudó su alma y expone sus deseos personales. Habla del miedo, la decepción, la angustia y la ansiedad que le produce estar tras la reja. Aquí comenzaría el declive de Oscar Wilde. A partir de ese principio, el escritor británico nos lleva a un viaje en el que conocemos la razón de su encarcelamiento como media el tiempo desde prisión
y todo lo que perdió durante ese periodo, pues no solo perdió su libertad, también perdió la custodia de sus hijos, su fortuna y el control para vender su obra. Con un ritmo desgarrador, Wilde explica cómo dentro de la cárcel solo podía medir el tiempo a través de las punzadas del dolor que sufría. Los años finales de Wilde, quizás lo más triste de esta epístola, es que a Wilde no le permitieron mandar ni recibir cartas mientras cumplía con su sentencia, por lo que solo pudo guardar el borrador de Profundis hasta que estuvo en libertad. Una vez fuera de la cárcel, Wilde confió sus escritos al periodista Robert Baldwin Ross, quien hizo copias de ellos. La balada de la cárcel de Reading, uno de los escritos, y de Profundis, para esperar el momento indicado de publicarlos. Wilde conoció la fama gracias a su impecable destreza para escribir y transmitir emociones. Sin embargo, también tuvo una vida llena de tormentos y soledad. Oscar Wilde, el autor, obtuvo su licenciatura con honores en el Magdalen College de Oxford. Estuvo casado con Constance Joy. En efecto, en la cumbre de su éxito, Wilde fue encarcelado. Ingresó en la prisión de Reading, Inglaterra, condenado a realizar trabajos forzados. Estos trabajos consistían más que nada en desgastar a la persona, castigar el cuerpo con ejercicios inútiles, darles papillas que provocaban vómitos, cosas espantosas. Wilde salió de la cárcel muy destruido como persona en cautiverio. Wilde escribió De Profundis, en la cual Wilde se muestra arrepentido por su forma de vida anterior y deja entrever que una vez que ha alcanzado el cielo y ha bajado a los infiernos, espera conseguir una especie de renacer. Tras salir de la cárcel en 1987, Wilde intentó darle un giro a su vida. Se fue a París, donde abrazó la fe católica y adoptó el nombre de Sebastián Melmoth. Allí murió a causa de una meningitis en el contexto de una dura pobreza. Sin embargo, su intento solo duró 3 años. Oscar Wilde, uno de los más grandes escritores del Reino Unido de todos los tiempos, murió a los 46 años en la habitación de un hotel en París. Pidió una copa de champán más caro del hotel y, consciente de que no podía pagarlo, le confesó a su doctor: estoy muriendo por encima de mis posibilidades. Oscar Wilde, Dublín, 16 de octubre de 1854. París, 30 de noviembre de 1900, falleció en una ruinosa habitación del hotel parisino de Alsace. Falleció el 30 de noviembre de 1900. Oscar Wilde fue condenado por amar a quien no debía, al menos no en el Reino Unido del siglo XIX. Nació en Dublín, en el seno de una familia intelectual y adinerada. Su padre era cirujano y su madre poeta. Se casó con Constance Lloyd, hija del consejero de la reina Horace Lloyd, con quien tuvo 2 hijos, Cyril y Vivian. Wilde desarrolló una obra y una personalidad marcada por el hedonismo y la belleza más exaltada. En aquella época, el nombre de Wilde se había convertido casi en un insulto. Su mujer les cambió el apellido a sus hijos.
Paul Holland, e incluso lo borraron de la autoría, de la importancia de llamarse Ernesto, que todavía seguía representándose en el teatro. Wilde jamás volvió a utilizar su verdadero nombre. El poeta Rubén Darío considera a Wilde como un gran poeta, un hombre extravagante que tenía el mundo en su bolsillo, pero de la noche a la mañana la sociedad inglesa le dio la espalda y estas desdichas de la vida hicieron que cayera de lo alto y no lograra recuperarse jamás. El momento de la muerte de Wilde, Darío describe: un hombre acaba de morir, un verdadero y grande poeta que pasó los últimos años de su existencia cortada de repente en el dolor, en la afrenta, y que ha querido irse del mundo al estar a las puertas de la miseria. Este hombre es poeta, dotado de maravillosos dones de arte. Ha tenido en su corta vida sobre la tierra los mayores triunfos que un artista puede desear y lo más horrible desgracias que un espíritu puede resistir. El d'Alsace, donde falleció Wilde, bautizado como el Hotel en 1967, es hoy un pequeño hotel de lujo del que cuelgan con orgullo la factura sin pagar del escritor. Oscar Wilde está enterrado en el mausoleo en el cementerio Père Lachaise de París. El genio irlandés es hoy una figura reivindicada. Una de sus frases sirve como testamento de su existencia: la vida es demasiado importante como para tomarse en serio. Bueno, hasta aquí uno de los autores más importantes de la literatura universal, Oscar Wilde, con sus grandes novelas, como se ha visto en la lectura de hoy, que esperamos les haya gustado y hayan aprendido sobre este increíble escritor. Otra de sus facetas como escritor, además de poeta y novelista, dramaturgo y todo lo demás, ella me está mencionando este libro que se lo regalaron. Esto se va a poner en pantalla para que lo vean, que es Oscar Wilde, El Príncipe Feliz. Es una serie de cuentos infantiles que este poeta supo escribir también en su literatura infantil para los niños, increíble. Pero hay muchos cuentos en este libro que desarrollan en el transcurso de toda de todo lo que está escrito aquí, la verdadera función, la verdadera yo diría posesión del alma de este escritor, que fue magnífico en todo lo que hizo. Bueno, entonces continuamos. Y yo quisiera, antes de seguir adelante, hay una pequeña situación que se produjo la semana pasada en el programa de Literatura Visión. Sucede que hubo un problema precisamente en mi casa, a donde los equipos de internet no estaban funcionando correctamente, y uno de los videos que se esperaba para la presentación de la semana anterior se perdió en este problema donde se estuvieron arreglando esos equipos, y se presentó el programa. Le echamos de menos, pero no sabíamos qué había sucedido con el video. El video, una cosa sumamente importante, un video que era de bienvenida, como fueron los otros de las diferentes delegaciones de la República Argentina, al darle la bienvenida al nuevo director y a la nueva directiva del capítulo República Argentina. Y este video que lo trae o lo hizo la señora
Marcelina, la doctora Marcelina Pérez de Haro. Esta señora, incluso, y ahora lo van a ver porque vamos a pasar el video, le pedimos disculpas a Marcelina por el error, por la situación que hubo, pero estamos muy contentos de que ella haya participado. Y hoy le damos nuevamente pedimos disculpas, pero le damos las gracias por haber hecho este video que se lo ofrecemos a la directiva de Gustavo y de todo su equipo directivo del capítulo. Una cosa muy importante, cuando Marcelina me dijo que iba a hacer el video, me dijo, voy a ponerme el poncho de mi provincia, voy a hacer el trabajo con el poncho puesto, porque sabía que íbamos a tratar el tema de los ponchos y ella viene vestida con su poncho. Sí, fíjense que no viene con el otro grupo donde todos los ponchos salieron volando y cayeron en el programa. No, en este caso ya Marcelina se puso el poncho y vino a hacer el programa. Y es bienvenida. Muy bienvenida y muchísimas Bienvenida. gracias. En estos días la tendremos nuevamente con nosotros. Adelante, Marcelina, con tu video. Buenos días, soy Marcelina Lucrecia Pérez de Haro. En calidad de presidente de la institución, la Sociedad Norteamericana de Literatura Moderna, quiero darle la bienvenida a la flamante nueva Comisión de Argentina. Me refiero al profesor Gustavo Abel Di Croce como presidente, a Mirta Liliana Santiago de Buenos Aires como vicepresidente y a nuestra secretaria Esther Farías Matar, Argentina, Río Negro, y el canciller Edith Dora Bitterman de Río Negro. A toda esta comisión, muy buenos augurios, felicitarlas y solicitarles una actitud solidaria, comprensiva y de crecimiento, porque eso son los objetivos principales de nuestra institución. Crecer juntos, aprender juntos y compartir todo lo bueno de este mundo y dejar como una trascendencia de este querido grupo hacia nuestros descendientes, que tanta falta nos hace en estos momentos. Muy buenos augurios y que sea para ustedes esta nueva función un acto de solidaridad con la cultura y con el mundo, y por supuesto con todo el grupo de la Asociación Norteamericana de Literatura Moderna, presidida por la señora Rosalía de la Soledad. Tengan ustedes muy bienvenidas y muchas gracias. Un abrazo fraterno. Bien, continuamos entonces con la lectura, con el segmento del doctor Luis Alberto Ambrogio. Luis Alberto Ambrogio comienza también en esta serie, en este mes de mayo, también con sus novelas de hispanos unidos aquí en los Estados Unidos, de todos los hispanos, de todos los autores que fueron novelistas, que tuvieron grandes éxitos dentro de la autoría de las novelas y que son hispanos viviendo acá. Pero una cosa muy importante que quisiera hacer este comentario, porque además del programa que él está ofreciendo ahora para ustedes, el sábado pasado él estuvo invitado, o él preparó un trabajo titulado César Vallejo, Genio entre los genios. Este trabajo él lo va a presentar, o lo presenta en Capulí, aula virtual, el sábado 1 de mayo. Y es un trabajo, es un libro que él acaba de hacer con diferentes ensayos de diferentes autores que son genios de la literatura. Y entonces encaja a César Vallejo como genio entre todos estos genios. Sí, es un trabajo sumamente interesante porque son muchos ensayos que él ha venido haciendo a través de los años que él ha estado trabajando para la poesía. Entonces el programa se llama Nuestra Poesía Venciendo Fronteras, Oruro, entre otras actividades. En este momento estamos presentando
el doctor Ambrogio hablando de más o menos de este trabajo. Sin embargo, a todo aquel que no pudo ver este video o esta presentación a través de Zoom, se va a estar poniendo ahora en pantalla el enlace, porque estos son videos que quedan grabados y ustedes pueden tener acceso. Es un trabajo muy interesante para todos aquellos que quieran saber sobre la literatura, sobre la vida de estos genios poetas que él menciona en cada uno de los ensayos que va a presentar. Así es que demos la bienvenida al doctor Ambrogio y al mismo tiempo les dejamos esta información para que ustedes vayan a YouTube o a donde sea. Aquí está el enlace para que ustedes puedan tener acceso a este video. Y la presentación del libro César Vallejo, Genio entre los genios. Así es que le damos la bienvenida y también le deseamos muchísimos éxitos con este gran libro, gran obra de la literatura. Adelante, doctor Ambrogio. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, gracias. No se escucha, tiene muy lejos su micrófono, parece. ¿Ahora puede ser? Ahora está perfecto. Muy bien. Bueno, ¿cómo estamos hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente? ¿Cómo está el ambiente por donde usted vive? Porque aquí hay una tormenta de aire que yo no sé cómo he podido caminar por la calle. Bueno, yo me siento muy bien. Felizmente aquí tenemos un día soleado y tibio, típico del trópico, desde Naples, Florida. Ay, qué bueno. Fantástico. Bueno, ¿qué nos trae en este segmento, en esta tarde? Bueno, en el segmento de esta tarde voy a comentar algo sobre el libro que acaba de aparecer, que se ha publicado en Lima. Es un libro de ensayos míos que se titula César Vallejo, Genio entre los genios. Y lo voy a comentar porque precisamente fue presentado por primera vez el sábado, un privilegio por el Aula Vallejo. Y entre los presentadores estuvieron 3 grandes vallejianos reconocidos internacionalmente. Marco Matos, que él es el presidente de la Academia Peruana de la Lengua. Luego también estuvo Danilo Sánchez Lijón, que es el fundador de ese congreso tan especial que se titula Capulí, Vallejo y su tierra, y consiste en una peregrinación que comienza en Lima, luego pues sigue por Trujillo, la Universidad de Trujillo, y acaba en la ciudad natalicia de César Vallejo, Santiago de Chuco. Y luego Mara García, Lucy García, que es la directora del Centro Vallejiano de la Universidad de Brigham Young en Utah, Texas. Así que para mí ha sido un privilegio que el libro sea presentado por estos 3 insignes vallejianos. Magnífico. Y entonces, agradecido por supuesto el hecho de que se haya publicado, les voy a contar un poquito sobre este libro, que dicho sea de paso lo pueden ver en la página de precisamente el Aula Vallejiana. Y el libro contiene, como dije antes, en principio los ensayos, algunos de los ensayos que he escrito y publicado sobre César Vallejo. Lo precede una introducción de la doctora Mara García, que es excelente, y luego sigue una entrevista que me hizo Jesús Río, relevante porque destaca en esa entrevista la trayectoria mía relacionada con Vallejo y lo que representa Vallejo en mi vida y en mi obra. Que Vallejo ha tenido influencia en mi obra literaria desde chico. A los 11, 12 años mi madre me regaló precisamente una antología de César Vallejo de poesía, influenciada por su colega en la Universidad Nacional de Córdoba, que era el gran vallejiano
que todos hemos oído, del cual todos hemos oído hablar. Él fue profesor ahí en la Universidad de Córdoba y falleció en Córdoba, de origen español, Juan Larrea. Y luego, pues, en ese se destaca, por supuesto, toda esta peregrinación a través de los congresos de Capulí, Vallejo y su tierra, en diferentes lugares, y el hecho de que haya sido condecorado como hijo adoptivo de la ciudad natalicia de César Vallejo, Santiago de Chuco. Muchos de los críticos, precisamente literarios de mi obra, destacan esta influencia. Estos ensayos realmente documentan esa serie de descubrimientos que he tenido a lo largo de mi vida como escritor, como autor, y realmente los he querido compartir. El primer ensayo, por ejemplo, se titula Autonomía, Pasión Sociopolítica, Reciclaje en los Yo Poéticos de Walt Whitman y César Vallejo. Es muy interesante el hecho de que Whitman muere en el año 1892 y ese mismo mes, por coincidencia, nace Vallejo, un 16 de marzo de 1992. Pero desde joven Vallejo, dentro de sus encuentros bohemios en Trujillo, pues leían a Whitman. Y ambos poetas presentan un yo poético universal y solidario con el género humano. Por supuesto, hay muchas convergencias en ambos poetas, como lo corroboró Harold Bloom, que dice en una entrevista ante la pregunta ¿volvería a escoger a los mismos latinoamericanos en su canon occidental? Y Bloom respondió: yo quería escoger a dos autores latinoamericanos en español profundamente influenciados por Walt Whitman. Si tuviera que hacerlo de nuevo ahora, probablemente incluiría a César Vallejo. Así que en este ensayo documento precisamente textos de varios libros de estos autores, en los cuales precisamente se unen en temas, por ejemplo, se asemejan en su visión de la vida y de la muerte, las reflexiones acerca del hogar, los aspectos de reciclaje en ambos. Y tantos Whitman como Vallejo descubren el valor del ser humano y se fraternizan con él. El ensayo que sigue estudia y documenta la relación de Vallejo con Darío, que se llama Vallejo y Darío unidos en el poema Retablo. Vallejo tenía una admiración por el poeta nicaragüense Rubén Darío, a quien lo citaba con frecuencia. Es interesante la intertextualidad con Darío y la presencia del color modernista por excelencia azul, citado por el poeta del Cisne. No hay duda que Vallejo fue original en su estética poética, sin apartarse de la huella modernista y su influencia simbolista. Es curioso que este poema, Retablo, al principio Vallejo lo tituló Simbolista y luego le cambió el título a Retablo, y eso aparece en prosas profanas. Y empieza citando, dice: Darío pasa con su lira enlutada, y es el Darío de las Américas Celestes. Acabo un análisis comparativo profundo de las dos versiones de este poema, dejando sentada la devoción que tenía Vallejo por el poeta de lo fatal, pintando el espíritu de Darío
en este poema. Vallejo y Darío están a lo largo de sus generaciones diferenciadas y continuas, con toda su osadez imaginativa, su fuerza espiritual y expresiva, su presencia multifacética en el retablo, que admiramos en el templo de este poema. Por eso el título que le dio de retablo. Otro ensayo que continúa y que se incluye en este libro es Esperanza en la piedra del silencio, la poesía de César Vallejo y Paul Celan. No hay certeza de que Celan haya leído los poemas del poeta peruano Vallejo, pero sin embargo ambos poetas tienen características similares y coinciden en el dolor y el sufrimiento, pero en ambos se halla la esperanza. Hay momentos en que ambos cuestionan a Dios por su ausencia o abandono, y se trata de la ambigua espiritualidad de la esperanza desesperanzada que se canaliza en la búsqueda y obtención de solidaridad fraternal comunitaria. Entre sus poemas obviamente prevalecen el dolor, la condición humana, la lucha social. Reside la esperanza de todos ante el ser hambre, ser miseria, ser nada. Pero las piedras presentes en la poesía de ambos poetas son testigos de vivencia y sentimiento. Para Vallejo las piedras, obviamente dentro de su visión andina, las piedras son nobles y tienen vida, como recitan sus poemas las piedras, y tienen una dignidad especial en su silencio. Y en otras ocasiones en sus poemas las piedras van unidas a su sufrimiento. Pero ambos genios hablan de la piedra, de la madre, del silencio, de la vida, de la muerte, todas relacionadas. Y al comparar la obra poética de estos autores, se encuentra que incorporan el sufrimiento humano, la experiencia inhumana de acontecimientos casi indecibles en su celebración poética. Y César Vallejo y Paul Celan han escrito su memoria, su experiencia, su profecía con la ensoñación de la piedra, su fenomenología del hermetismo. Y realmente es interesante la presencia de esta figura, la piedra, con su dignidad de silencio y en cierto sentido de, digamos, ser un sermón fuerte, continuo de esperanza. El otro ensayo que sigue, que se titula Rebeldía y Dignidad, en las voces de Miguel Hernández y César Vallejo. Ambos, obviamente, son poetas sufrientes. Ambos vivieron situaciones difíciles, experimentando la pobreza, la prisión, la enfermedad, el dolor. Pero es muy interesante ante esto cómo estos poetas son redentores del dolor. En concreto, la rebeldía a la que se refiere el título se puede definir dentro de las connotaciones de nuevas palabras compuestas con significado positivo, como ellos las usan: autorrealización, autoexpresión y autonomía. Los dos están marcados con un destino que experimenta las penurias, el amor para el bienestar del prójimo, la muerte como parte de su ser. Son poetas del pueblo que aman a su gente y luchan por sus ideales y convicciones sociales. Su rebeldía y lucha por los demás los ha inmortalizado en su vida y en sus escritos, marcando su obra, con ideologías semejantes por las cuales pelearon para mejorar la sociedad. En fin, este es un resumen que, dicho de paso, lo hace Mara García en su introducción, pero esto es lo que cubre el libro. Y concluye el libro con el ensayo Genio entre los genios, César Vallejo y Friedrich Nietzsche, donde Vallejo se plantea la fragilidad del ser. Ve un Dios que estuvo enfermo cuando él nació, con sus propias palabras. El poeta de los heraldos negros se siente como abandonado a su suerte. Sin embargo, en otras ocasiones
siente que Dios camina junto a él. Él obviamente tuvo una crianza cristiana y el tema de Dios es, Dios tiene un protagonismo en su ausencia y en su presencia en la vida de ambos escritores. Y es muy interesante, por supuesto, Nietzsche habla de la muerte de Dios, pero sin embargo es importante la disidencia en la fragmentación en la obra de Vallejo, las rupturas que tienen. Yo digo, de hecho, que estas características de rupturas en los ejes discursivos y estilo de escritura de César Vallejo, siempre dentro de la actitud libre de Zaratustra nietzscheano, se hace más relevante en el segundo poemario de Vallejo, Trilce, no solo por su creativo hermetismo, sino por el radical quebrantamiento del lenguaje, la ortografía, la gramática, donde físicamente de primera se toca a los sentidos más que al intelecto. Bueno, entonces, esto es una pequeña navegación en el libro César Vallejo, Genio entre los genios, que, bueno, espero que de algún modo puedan tenerlo y disfrutarlo, porque creo que nos enriquece a todos el ver la relación entre estos grandes escritores, genios universales, como es César Vallejo y los otros genios que aquí he estudiado. Bueno, muchísimas gracias y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias a usted, y ahora posiblemente sí, lo que vamos a hacer es colocar en pantalla los enlaces para que todo aquel que esté interesado en conseguir este libro, cómo obtenerlo, y además para que puedan ver este trabajo que ustedes acaban de hacer el sábado pasado y tengan la oportunidad de ver estos ensayos y lo que usted acaba de comentar acerca de su libro. Será maravilloso. Vamos a tratar de ponerlo en nuestras pantallas para que todo aquel que esté mirando este programa tenga la oportunidad de compartir nuevamente el trabajo que ustedes hicieron. Muchísimas gracias, doctor. Muchos éxitos con su libro. Muchas gracias, Rosalía, y a todo el equipo y a toda la audiencia, y si Dios quiere, nos vemos la semana que viene. Si Dios quiere, cómo no, con mucho gusto. Que la pase muy bien, doctor. Muchas gracias. Bien, continuamos. Continuamos con María Luisa Aragón desde Valencia, España, con sus 5 minutos para la historia, y que nos trae en el día de hoy, fíjense qué interesante, Leonor de Castilla, siendo una española castellana, regresó siendo la infanta de Castilla, se fue a ser reina de Inglaterra. ¿Qué cosa? Entonces saltó aquello, se fue para allá y reinó en Inglaterra. Una castellana. Adelante, María Luisa, con tu trabajo de Leonor de Castilla. Les saluda Marisa Aragón de Valencia, España. Para la Literatura Visión, el relato de hoy es Leonor de Castilla, la reina que marcó el alma de Inglaterra. Nació en 1241. Se supone en Burgos. Era hija de Fernando III de Castilla y de su segunda esposa Juana, y era por tanto hermana por parte de padre de Alfonso X el Sabio. Creció en un ambiente culto. Fue educada con un nivel de enseñanza mucho mayor que el de las princesas de su época. Leonor de Castilla contrajo matrimonio con Eduardo I de Inglaterra en 1254 en el monasterio de las Huelgas, en Burgos. El matrimonio entre Leonor y Eduardo empezó siendo una cuestión política, pero pronto se tornó en una bella historia de amor. Fruto de ese amor nacieron 15 hijos, entre ellos el futuro rey de Inglaterra. Leonor era una joven esbelta y dulce, pero con una enorme personalidad.
con mucha energía y muy inteligente, como demostró a lo largo de su vida. Cuando llegó a Londres en octubre de 1255, no fue bien recibida por los ingleses. Acompañaba a Leonor un séquito de más de 200 personas y con un gran ajuar a lo que los ingleses no estaban acostumbrados. El matrimonio se mostró siempre muy unidos. Siendo príncipes partieron a Tierra Santa durante la 9ª cruzada y según cuenta la leyenda, ella salvó la vida a su esposo, absorbiendo el veneno de una víbora. Durante el largo camino de regreso recibieron la triste noticia de que Enrique III de Inglaterra, padre de Eduardo, acababa de fallecer. En ese momento recayó sobre ellos el peso de la corona. Fueron coronados el 17 de agosto de 1274. Leonor introdujo el lujo en el palacio, llenó sus aposentos de alfombras y tapices. Para asombro de la nobleza inglesa, no estaba acostumbrada a tal elegancia. Lógicamente sería pronto imitada. Revolucionó el diseño de jardines, haciendo que el agua y las fuentes formaran parte de ellos. Igualmente llevó jardineros especialistas en frutas y hortalizas. Introdujo las razas de oveja castellana en el territorio inglés y consiguió sentar las bases de una sólida industria pañera inglesa. Apoyó y colaboró con la Orden de Santo Domingo, con su trabajo en las universidades de Oxford y Cambridge. Todo esto resultaba algo insólito en la Europa de esa época. Falleció el 28 de noviembre de 1290. Sus restos reposan en la capilla de San Eduardo, abadía de Westminster. Tanto la losa de su tumba como la almohada poseen emblemas de Castilla y León, y en su inscripción reza: aquí yace Leonor, quien fue reina de Inglaterra, esposa del rey Eduardo, hijo del rey Enrique e hija del rey de España. A su muerte, el dolor del rey y del país entero fue inmenso. Se celebró un sentido funeral por las calles de Londres. El rey Eduardo ordenó construir unas cruces a modo de recuerdo en los lugares donde se detuvo el cortejo fúnebre. Hoy solo queda una conservada en el centro de Londres. Es curioso contemplar el escudo de Castilla en Londres, por lo que 37 millones de personas pasan al año por la estación de Charing Cross, conocida como las Cruces del Honor. Hemos estado muy bien acompañados por los perritos. Deseo que hayan disfrutado de este relato. Muchas gracias. Bien, seguimos como siempre con la presentación de Eduardo Ruiz Baena desde España, que sigue con su ciclo de Federico García Lorca y aquí en Nueva York. Diferentes aspectos de la vida de Federico, todo lo que hizo más o menos en esa etapa, y le dejamos entonces con Eduardo Ruiz Baena para Literatura Visión. Adelante, Eduardo, muchísimas gracias por su contribución. Hola amigos de Literatura Visión. Hoy el capítulo se titula El rey de Harlem. En él vamos a ver la poesía que Federico le dedicó al barrio y a sus integrantes. Son 3 poemas que marcan esta etapa crucial en la obra de Lorca. Haremos lectura de 2 de ellos y veremos los motivos y las repercusiones que tuvieron estos poemas, tanto en la obra como en el propio Federico. ¿Y cómo entra Federico en contacto con esta parte de la sociedad norteamericana? A Federico le presentaron la escritora Nella Larsen. Ella sería la que lo llevaría a conocer el barrio de Harlem, y en las diferentes visitas que tuvo en su casa, Federico entraría en contacto con toda esta sociedad marginal que fue plasmando paulatinamente en sus poemas. En una carta que le escribe a sus padres, les relataría ese encuentro. Les cuenta lo siguiente: he conocido también a la famosa escritora negra Nella Larsen, de la vanguardia literaria de los Estados Unidos,
y con ella visité el barrio negro, donde vi cosas sorprendentes, con gran asombro mío. Yo me entiendo en francés con todo el mundo. Con esta escritora hablamos en francés toda la tarde y nos dijimos todo lo que nos vino en gana. Y eso es santa precisa que hace milagro. El poco francés que sé se me aclaró tanto que recordaba todas las palabras. Eso me puso muy contento. Esta escritora es una mujer exquisita, llena de bondad y con esa melancolía de los negros tan profunda y tan conmovedora. Dio una reunión en su casa y asistieron solo negros. Ya es la segunda vez que voy con ella, porque me interesa enormemente. En esta última reunión no había más blanco que yo. Vive en la Segunda Avenida y desde sus ventanas se divisa todo New York encendido. Era de noche y el cielo estaba cruzado por larguísimos reflectores. Los negros cantaron y danzaron. Pero qué maravilla de canto. Solo se puede comparar con ellos el cante hondo. Había un muchachito que cantó canto religioso. Yo me senté en el piano y también canté. Yo no quiero deciros lo que le gustaron mis canciones. Las moriscas de Jaén, el No salgas paloma al campo y el burro, me lo hicieron repetir 4 o 5 veces. Los negros son una gente buenísima. Al despedirme de ellos me abrazaron todos y la escritora me regaló sus libros con vivas dedicatorias, cosa que ellos consideraron como un gran honor, por no acostumbrar a esta señora a hacerlo con ninguno de ellos. En la reunión había una negra que es, y lo digo sin exagerar, la mujer más bella y hermosísima que yo he visto en toda mi vida. No cabe más perfección de facciones ni cuerpo más perfecto. Bailó sola una especie de rumba acompañada de un tam-tam, tambor africano, y era un espectáculo tan puro y tan tierno verla bailar que solamente se podía comparar con una salida de la luna por el mar o con algo sencillo y eterno de la naturaleza. Ya podéis suponer que yo estaba encantado en esta reunión. Con la misma escritura estuve en un cabaret, también negro, y me acordé constantemente de mamá, porque era un sitio como estos que salen en el cine y que a ella le dan tanto miedo. Lo más interesante de esta ciudad es precisamente el cúmulo de razas y de costumbres diferentes. Yo espero poder estudiarlas todas y darme cuenta de todo este caos y toda esta complejidad. Seguiría en la carta contando todo aquello que ya les relaté sobre las visitas a los centros religiosos y cómo le impactaron a Lorca en capítulos pasados. Hoy vamos a analizar parte de ese poemario que le dedicó al barrio de Harlem. En los poemas negros de Nueva York aparecen los problemas de la discriminación y los diferentes conflictos que existen en esta sociedad y cómo las sufría en concreto el negro americano. Todo está imperativamente unido a otro factor, la pobreza, ¿no? Y Federico siempre dijo, yo quería hacer poemas de raza negra en Norteamérica y subrayar el dolor. ¿Qué tienen los negros en un mundo rico, esclavo de todos los inventos del hombre blanco y de sus máquinas, con el perpetuo susto que se les olvide un día guiar el automóvil o de abrocharse el cuello almidonado o clonarse el tejedor en un ojo, porque los inventos no son suyos? La primera lectura que voy a hacer es de Norma y Paraíso de los Negros. Odian la sombra del pájaro sobre el pleamar de la blanca mejilla y el conflicto de luz y viento en el salón de la nieve fría. Odian la flecha sin cuerpo en el pañuelo exacto de la despedida, la aguja que mantiene presión y rosa en el gramíneo rubor de la sonrisa. Aman el azul del desierto, las vacilantes expresiones bovinas, la mentirosa luna de los polos, la danza curva del agua en la orilla. Con la ciencia del tronco y del rastro, llenan de nervios luminosos la arcilla y patinan lúbricos por agua y arena, gustando la amarga frescura de su milenaria saliva. Es por el azul crujiente, azul sin un gusano ni una huella dormida, donde los huevos de avestruz quedan eternos y deambulan intactas las lluvias bailarinas. Es por el azul sin historia, azul de una noche sin temor de día, azul donde el desnudo del viento va quebrando los camellos sonámbulos de las nubes vacías. Es allí donde sueñan los torsos bajo la gula de la hierba, allí los corales empapan la desesperación de la tinta, los durmientes borran sus perfiles bajo la madeja de los caracoles y queda el hueco de la danza sobre la última ceniza. A continuación voy a leer quizá el poema más conocido dentro de incluso lo que es el libro Poeta en Nueva York, que se titula El rey de Harlem. Con una cuchara arrancaba los ojos de los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Fuego de siempre dormía en los pedernales y los escarabajos borrachos de anís olvidaban el bungo de las aldeas.
Aquel viejo cubierto de setas iba al sitio donde lloraban los negros mientras crujía la cuchara del rey y llegaban los tanques de agua podrida. Las rosas huían por los filos de las últimas curvas del aire y en los montones de azafrán los niños machacaban pequeñas ardillas con un rubor de frenesí manchado. Es preciso cruzar los puentes y llegar al rubor negro para que el perfume de pulmón nos golpee las sienes con su vestido de caliente piña. Es preciso matar al rubio vendedor de aguardiente, a todos los amigos de la manzana y de la arena, y es necesario dar con los puños cerrados a las pequeñas judías que tiemblan llenas de burbujas, para que el rey de Harlem cante con su muchedumbre, para que los cocodrilos duerman en largas filas bajo el amianto de la luna, y para que nadie dude de la infinita belleza de los plumeros, los ralladores, los cobres y las cacerolas de las cocinas. ¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem! ¡Ay Harlem! No hay angustia comparable a tu rojo oprimido, a tu sangre entremecida dentro del eclipse oscuro, a tu violencia granate sordomuda en la penumbra, a tu gran rey prisionero con un traje de conserje. Tenía en la noche una hendidura y quieta salamandra de marfil. Las muchachas americanas llevaban niños y monedas en el vientre, y los muchachos se desmayaban en la cruz del desperezo. Ellos son los que beben el whisky de plata junto a los volcanes, y tragan pedacitos de corazón por las heladas montañas del oso. Aquella noche, el rey de Harlem con una durísima cuchara arrancaba los ojos de los cocodrilos y golpeaba el trasero de los monos con una cuchara. Los negros lloraban confundidos entre paraguas y soles de oro, los mulatos estiraban goma ansiosos de llegar al torso blanco, y el viento empañaba espejos y quebraba las venas de los bailarines. Negro, 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 negro. La sangre no tiene puerta en vuestra noche boca arriba, no hay rubor, sangre furiosa por debajo de las pieles, viva en la espina del puñal y en el pecho de los paisajes, bajo las pinzas y las retamas de la celeste luna de Cáncer. Sangre que busca por mil caminos muerte enharinada y cenizas de nardo, cielos yertos en declive, donde las colonias de planetas rueden por las playas con los objetos abandonados. Sangre que mira lenta con el rabo del ojo, hecha de espartos exprimidos, néctares de subterráneos. Sangre que oxida el aslicio descuidado de una huella y disuelve a las mariposas en los cristales de la ventana. Es la sangre que viene, que vendrá, por los tejados y azoteas, por todas partes, para quemar la clorofila de las mujeres rubias, para gemir al pie de las camas ante el insomnio de los lavabos y estrellarse en una aurora de tabaco y bajo amarillo. Hay que huir por las esquinas y encerrarse en los últimos pisos, porque el tuétano del bosque penetrará por las rejillas para dejar en vuestra carne una leve huella de eclipse y una falsa tristeza de guante desteñido y rosa química. Es por el silencio sapientísimo cuando los camareros y los cocineros y los que limpian con la lengua la herida de los millonarios buscan al rey por las calles o en los ángulos del salitre. Un viento sur de madera, oblicuo en el negro fango, escupe a las bancas rotas y se clava a puntillas en los hombros. Un viento sur que lleva colmillos, girasoles, alfabetos y una pila de voltas con avispas ahogadas. El olvido estaba expresado por 3 gotas de tinta sobre el monóculo, el amor por un solo rostro invisible a flor de piedra. Médulas y corolas componían sobre las nubes un desierto de tallos sin una sola rosa. A la izquierda, a la derecha, por el sur y por el norte, se levantaba el muro impasible para el topo, la aguja del agua. No busquéis, negro, su grieta para hablar con la máscara infinita. Buscar al gran sol del centro, hecho una piña zumbadora. El sol que se desliza por los bosques, seguro de no encontrar una ninfa. El sol que destruye números y no ha cruzado nunca un sueño. El tatuado sol que baja por el río y muge seguido de caimanes. Negro, 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 negro. Jamás sierpe, ni cebra, ni mula palidecieron al morir. El leñador no sabe cuándo expiran los clamorosos árboles que corta. Aguardar bajo la sombra vegetal de vuestro rey a que cicuta y cardo y ortigas turben postreras azoteas. Entonces, negro, entonces, podréis besar con frenesí las ruedas de la bicicleta, poner parejas de microscopios en las cuevas de las ardillas y danzar, al fin, sin duda mientras las flores erizadas asesinan a nuestro Moisés casi en los juncos del cielo. Hay Harlem disfrazada, hay Harlem amenazada por un gentío de trajes sin cabeza. Me llega tu rumor atravesando troncos y ascensores a través de láminas grises donde flotan tus automóviles cubiertos de dientes, a través de los caballos muertos y los crímenes diminutos.
a través de tu gran rey desesperado, cuyas barbas llegan al mar. Bueno, en estos poemas, tanto en Norma y Paraíso de los Negros como Oda al Rey de Harlem, se pone en evidencia la lucha, el enfrentamiento que hay constante entre el mundo natural y en contra de la naturaleza, entre civilización y naturaleza. Todo lo natural, lo vivo, es sacrificado y convertido en mercancía, y esta oposición civilización-naturaleza es la que enfrenta a los blancos y a los negros. Federico demuestra una vez más su solidaridad hacia los seres oprimidos y a los que no tienen nada, los desposeídos. Los negros sufren esa marginación, ¿no? Y representan el símbolo de valores primitivos que se enfrentan con la civilización. Son esclavos de todas estas invenciones y de estas máquinas que hace el hombre blanco. Son esclavos del hombre blanco. El poeta en estos poemas no olvida también a otras víctimas de esta explotación, como pueden ser los cocineros y los camareros, y los que limpian las lenguas, las heridas de los millonarios. Lo que el poeta lamenta es que esta sociedad tan civilizada, tan maquinizada, esté destruyendo su pureza. Y alza la voz para condenar a estos hombres blancos que beben el whisky de plata junto a los volcanes. A todos los amigos de la manzana y de la arena, que viven volcados en los placeres. Y exhorta a los negros a rebelarse, a matar al rubio vendedor de aguardiente, y anuncia el día en que esa furia se desate y anegue el mundo. Como ya hemos ido viendo en capítulos anteriores, Federico saca de sí ese contraste, a pesar de gustarle estar en Estados Unidos, en América, no le gustaba lo que estaba viendo, esa discriminación que veía, al igual que en su España querida, veía que sucedía con los gitanos. Y lo utiliza como una vía para reclamar esa solidaridad del mundo entero y solicitar una igualdad. Él no comprende que el simple color de una piel pueda hacer que se discrimine a unos seres frente a otros, y porque esas personas tengan unas costumbres diferentes, como puede ser el caso de los gitanos, haciendo una mención expresa al cante jondo como un canto de lucha. Como vemos en la carta que le manda a su familia, hace un inciso para comparar estos cantos que está escuchando con el cante jondo, porque ambos son lo mismo, son cantos de una sociedad oprimida que a través de esta música grita y pide que se le iguale al resto de la sociedad, o que la sociedad se iguale a ellos, porque no tenemos que pensar que ni un lado ni otro es mejor ni es peor, simplemente son diferentes. Ya vamos a finalizar pronto con esta serie de capítulos dedicados a Federico García Lorca en Nueva York. En el próximo capítulo veremos las vicisitudes que los papeles de Lorca tuvieron para, de una serie de poemas, transformarse finalmente en el libro que ustedes conocen, Poeta en Nueva York. Hasta pronto. Y ahora seguimos con los anuncios que nos trae la señora Olga Muñoz, delegada de la Delegación de Florida de Miami en los Estados Unidos. Olga nos trae los avances de lo que será la programación de la próxima semana. Adelante, Olga. Y más adelante, Alba Learning con su anuncio de sus libros. Muy buenas tardes, saludos a todos, un nuevo lunes en Literatura Visión y los avances de la programación habitual, con los acostumbrados espacios informativos y culturales
desde distintos lugares. Este próximo lunes 10 de mayo, el episodio número 19 en la etapa 3 del 2021 nos presenta al doctor Luis Alberto Ambrobio, miembro de honor y asesor cultural de la NMI, en su segmento literario Poetas Poesía. Doña María Luisa Aragón, embajadora cultural del capítulo del Reino de España y 5 minutos con la historia. Don Eduardo Ruiz Baena continúa con los capítulos número 8, El Rey de Harlem, y el número 9 del conjunto de poemas al libro consagrado. Y en Estelares de Literatura Visión, la profesora Marcelina Pérez de Haro, vicepresidente en la delegación de la NLMI en la provincia de Tucumán desde la República Argentina. Bienvenida. Sintonícenos a las 4 de la tarde, hora del este, por las redes sociales y también por YouTube. Literatura Visión está auspiciada por la NLMI, una organización no lucrativa bajo la producción y dirección de la doctora Rosalía de la Soledad y Alexandra Ruiz, directora de diseño gráfico. Para Literatura Visión, Olga Muñoz, publicista de la NLMI en Estados Unidos, y deseándoles a todos un bonito y feliz Día de las Madres. Muchas gracias. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas, todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer con las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, ahora sí, llegamos con los estelares y traemos nada más y nada menos que a nuestra querida Inés Pilota. Inés Pilota es una gran investigadora sobre las lenguas indígenas y los orígenes de las lenguas de acá, del área norte. Sin embargo, ahora ella ocupa el puesto para encontrarse dentro de la investigación y presentar sus obras y sus trabajos a través de la asesoría que nos va a traer a partir de ahora, no solamente como el cono norte, sino también ella, Inés Pilota, va a ser a partir de ahora asesora cultural de las lenguas indígenas en el continente americano. Le damos la bienvenida por esta asesoría y hoy ella toma los estelares para hablarnos de una gran parte de los Estados Unidos, esta parte norte, donde la influencia de las lenguas nativas influyeron enormemente en el idioma español. Inés ha traído un programa maravilloso, un estudio increíble y ahí la tenemos. Bienvenida, Inés. Bienvenida. Y te dejamos el espacio final para que tú nos traigas toda esta maravilla de trabajo que has hecho. Y con esto cerramos un capítulo más de Literatura Visión y los esperamos el próximo lunes con nuevas sorpresas, cosas interesantísimas y como siempre la opinión de ustedes es nuestra motivación. Así es que adelante con sus comentarios. Seguimos y vamos por más. Hasta el lunes que viene. Buenas tardes.
Un saludo cordial y muy grande a la directiva de la Academia Norteamericana de la Lengua Internacional, al público que nos ve y nos escucha a través de muchísimas plataformas en donde están subiendo ahora estos videos, por lo común los días lunes, a mis amistades. Y quiero presentarme, soy Inés Pilota, argentina de nacimiento. Me ha tocado hablar hoy de unas investigaciones que yo estoy haciendo sobre la influencia del español en las lenguas nativas americanas. Y antes de seguir quiero aclarar 2 o 3 cosas. Lo de nativo es relativo y lo voy a desarrollar en un segundo. Y el tema del sector que he tocado esta tarde, que corresponde a la zona oeste costera del Pacífico de América del Norte, en realidad no hay mucha influencia española. La unión sexual del Adán cromosómico y la Eva mitocondrial se produce aparentemente en África, y el hombre, que es un eterno migrante, un caminante siempre en búsqueda de espacios, ya sea para visitar, para habitar o para comer y encontrar comida, empieza a caminar, y algunos grupos se dedican a caminar hacia Europa, lo que es actualmente Europa, y otros siguen avanzando por Asia hasta cruzar los hielos, que en aquel momento era la última etapa del cuaternario, de la época cuaternaria, y el último glacial que se produjo en el planeta. Cubría el hielo toda esa zona. Entonces, entre Asia y América había una placa de hielo que luego con el tiempo se fue derritiendo y quedó el estrecho de Bering. Por esa placa de hielo avanzaban los habitantes que habían estado recorriendo Asia y traían su vocabulario, su idioma y sus costumbres. Se asientan en la zona del Pacífico, el este de Alaska y el oeste de Canadá y del mismo actual Estados Unidos, y van avanzando conforme necesitan más alimento y van encontrando, por ejemplo, en las zonas boscosas, ya derretido casi todo el hielo, van encontrando frutos, vegetales para comer. En esa época recordemos que eran solamente transhumantes, caminaban y no se instalaban definitivamente en un sitio. Es más, caminaban y se corrían de lugares de acuerdo a las temporadas, ya sea invierno, verano, según la casa. Por lo común iban detrás del bisonte. El bisonte también emigraba temporalmente. Los indios, como tienen un litoral marítimo tan grande en esta zona, pueden vivir de la pesca, básicamente del salmón, que era un pez que había muchísimo en la zona. El salmón también es transhumante, llega a recorrer grandes distancias para desovar en ciertos sitios donde ha desovado años tras años. El tema que realmente me toca hablar hoy es la influencia del español en esta gente americana. Quiero destacar que la lengua española no tuvo mucha trascendencia en estas tribus, porque los españoles que llegaron a la región, en realidad lo que más buscaban era hacer un acopio de datos de la zona y llevarlos, por supuesto, a sus reyes para que tuvieran idea de qué podían llegar a encontrar en caso de hacer alguna de las excursiones que querían hacer. Esta zona más bien tiene gente francesa y luego llegan los ingleses. De ahí que digo que no hay mucha cantidad de información, de influencia del español sobre las tribus. Sí puedo destacar que en una época determinada, a una tribu que era la Tlingit, que es de lengua, una de las tribus de lengua tabascana, llega un grupo de marineros rusos con la intención de cazar nutrias. Las pieles de nutria eran carísimas, y comerciarlas, por supuesto, y de pescar salmón. Frente a esto, los indígenas se sublevan porque les están ocupando los espacios y les quitan la comida, y tienen grandes luchas con los rusos. No obstante esto, los rusos logran identificar palabras que este grupo de gente que han encontrado tienen sonidos similares a los que ellos utilizan como lengua para intercambiar conversaciones. Llegan a entenderse por esto bastante mejor que con otra gente que llega a posteriori,
Y una prueba de que han estado los rusos es que muchísimos años después, y dentro de la tribu exacta de los tigris que acababa de decir, nace una mujer que se llama Elizabeth Petrovich. El patronímico Vich en ruso significa hijo de. Y Petra, Pedro, o sea, sería la hija de Pedro, que evidentemente debió haber sido ruso para llevar ese apellido. La lucha que se entabla entre los indígenas contra esta gente que llega rusa, que creía que estos habitantes le iban a servir gratis en su vida diaria y en la caza y la pesca, produce en ellos un levantamiento. Entonces los atacan, los rusos se tienen que retirar, al tiempo regresan, pero evidentemente regresan y se instalan. Luego llega esporádicamente un grupo de otros españoles, tal es así que en algún momento por los 1700, finales de los 1700, llega un navío español, Princesa Real, que aporta a algún español que queda en la tribu, pero no se instalan en la zona. Permítanme recurrir a mis anotaciones porque a veces me entusiasmo y me voy olvidando de lo que tengo que contarles. Bueno, estábamos hablando entonces del este de Canadá, el este de Alaska, el oeste de Canadá y de América. Las lenguas predominantes en esta zona eran la tabascana, la penutia, la algonquina, que bueno, la algonquina se diseminó por todo el norte de América y sobre todo hacia la zona de los Grandes Lagos, y la salilla. Una tribu tabascana que no se quedó en la zona, sino que bajó, fueron los navajos. Los navajos sí llegan a California y tienen en la parte matemática una influencia española específica. Hay un prefijo que significa 1000, se escribe para ellos en aquella época M-I acentuada y L, o sea, mil, que significa 1000, y ellos sabían contar. Utilizan ese prefijo para el número 1000. Y Mil Sot, anexando el prefijo español con Sot, que era un término de ellos. También referente a la tribu tabascana, hay otra tribu importante que también baja a California, probablemente por disputas con los habitantes de la región que estábamos hablando recién, y son los apaches. Hay un indígena muy conocido de los apaches, ya sea por la literatura o por las películas, que es el indio Jerónimo. El indio Jerónimo hablaba perfectamente el español. Era un indio que atacaba a las tribus vecinas que estuvieran tratando de contactarse con ellos porque les quitaban espacio. Fue muy luchador. Bueno, entonces, resumiendo, la lengua tabascana, con un montón de dialectos hablados, por supuesto, también tuvo ese influjo en dos tribus que bajaron hacia California y que recibieron muchísima más influencia española que las tribus de la zona que estábamos comentando recién. Esto lo he comentado. Vamos a hablar directamente del idioma español. El español en realidad, o el castellano, se llama también lengua latina o romance. ¿Por qué? En la época en que surge este idioma, el Imperio Romano, que usaba el latín, invade España. En aquel momento España se llamaba Hispania. En el centro de España instalan realmente tanto sus lugares de combate como poblaciones. Y traen los soldados, la soldadesca que llega a conquistar la zona, traen el latín vulgar. Vulgar quiere decir del vulgo, del pueblo. Y evidentemente tiene terminologías distintas al latín culto que se utilizaba en aquella época en Europa para escribir o para hablar. Al diseminar el latín vulgar, hay palabras como por ejemplo casa. La palabra casa significa habitación, lugar habitable, ¿verdad? En Argentina y en Uruguay quedó casa como un término para designar el lugar habitable. La palabra mansión, que usaban también los latinos, los romanos, se transforma en masio,
transformación también, y la utilizan los franceses, que también son herederos de la lengua romance. Y los sardos, habitantes de Cerdeña, una isla que está al sur de Italia, utilizan la palabra domo. Domo también era una palabra que adjetivaba el término casa, o sea, casa-habitación. Los adelantos arqueológicos han logrado descubrir hace muy poco en la península de Sinaí, al sur de Israel, un vaso que perteneció a los Hyksos, una tribu egipcia. El vaso tiene jeroglifos que pudieron los arqueólogos y los lingüistas investigar que significarían términos que sirvieron de base tanto al griego como al latín. Es decir, si nos ponemos a estudiar lo que es la lengua, vamos a ir remontando de tal modo que encontraremos orígenes comunes a muchísimas de ellas. De hecho, cuando la gente se aísla o construye casas o camina para otro lado de donde se inició, está aportando esa lengua. Pero al intervenir y al interferir con otra lengua, transforma completamente el idioma. El idioma tiene reglas, por supuesto, y por lo común se dice que el idioma es una lengua escrita, que por supuesto se hizo muchísimo tiempo después de todo esto que comenzamos a comentar cuando el hombre parte de África, ¿no? Ahora, el español en América tiene muchas variables dialectales. Esto también influye de acuerdo a que los marineros llegaban de distintas partes de España, por ejemplo los andaluces, que usan mucho la Z, los castellanos, y cada uno con su forma de hablar han dejado su impronta en los lugares donde colonizaron. El aislamiento de los núcleos fundacionales en aquella época también hizo que cada región tomara y se cerrara en un sistema de habla, que a lo mejor a otra nación, a otro grupo, le costaba muchísimo interpretar, a pesar de que el origen inicial fuera el español. Y lógicamente que en aquel momento la diversidad de lenguas aborígenes influía, porque el intercambio tenía que influir forzosamente. De hecho, si ahora no va a ser el tema, pero si me pusiera a comentar, hay muchísimas palabras que se han ido intercalando y que el español adoptó de la lengua originaria, del lugar donde llegó. Perdón. Bueno, las diferencias fonéticas, que son los sonidos, las morfológicas, que son las estructuras internas de las palabras, y también las léxicas, que son las familias de palabras. Por ejemplo, de la palabra libro, que se derive librería, librero, e hicieron enriquecerse los vocabularios originarios que había en las tribus americanas. Hay un sitio donde es cómico la pronunciación, porque usaron el vos y la última sílaba acentuada. Por ejemplo, en Argentina y en Uruguay se dice vos tenés, mientras que en otros pueblos dicen vos tienes, manteniendo el verbo en la terminación que usan los españoles. Allí escuchamos entonces formas distintas dialectales. Hay un rasgo morfosintáctico que es antiquísimo, el vuesa merced o vuestra merced. Era un tratamiento cordial y de respeto hacia las autoridades y hacia los reyes. Eso fue en América degenerando y se fue diciendo vuesa merced, y de vuesa fue cambiando el sonido y terminó siendo usted o vos. Los dos son válidos y se utilizan sobre todo en América del Sur. Hay términos también que se adquirieron de los marineros y quedaron en el habla común. Por ejemplo, flete, abordaje, la palabra amarrar, que significa atar, la palabra botar, que sobre todo los cubanos y los puertorriqueños la usan para decir tirar, son de origen español, por supuesto. Hay una que es muy rica, es la palabra andaluza alfajor, que tiene un origen andaluz, porque el prefijo al, pertenece al idioma, a los idiomas túrquicos, a los árabes. Al hacer un comparativo entre la cultura oral indígena en la precisa época que llega Colón a descubrir América
aunque esto también es discutible porque según se estudia, otras fuentes fueron llegando de distintos sitios a América y se podría decir que fueron descubrimientos. Hay una teoría que habla de que los irlandeses llegaron por mar, incluso hay un rey que se perdió en las tierras americanas. No son leyendas, porque cada vez, como dije, se van encontrando más datos de que puede ser muy verídico. Los noruegos vikingos también llegaron a América, siempre al norte, por supuesto. También se habla de que los celtas llegaron muchísimos años antes, incluso de los propios habitantes de Asia, y sin embargo tomamos históricamente la llegada de Colón como el descubrimiento de estas tierras. De tal modo que se hace un cambio también en la parte de la calificación histórica, y entonces se considera que allí comienza el periodo del humanismo. Quiero destacar que Asia ya tenía un avance cultural bastante importante y la lengua escrita mucho más desarrollada, y lo mismo Europa, al arribo de Colón a estas tierras. El hecho de estar establecido en un lugar probablemente haya fomentado este tipo de avance. Puedo nombrar en Asia a Marco Polo, que fue un expedicionario que plasmaba en el papel todas sus aventuras y todas sus experiencias de viaje por el Asia, y el libro se llamó El libro de las maravillas del mundo. Es interesante leerlo porque cuenta muchísimas cosas de todos los viajes que hizo por la región asiática. Y en España había una gran cultura escrita. Puedo nombrar, por ejemplo, a Santa Teresa de Jesús, a Garcilaso de la Vega, que escribieron ya en tiempos muy remotos, a Amadís de Gaula con sus novelas de caballería, que de hecho enloqueció al Quijote, un libro tradicional y muy emblemático de Miguel de Cervantes Saavedra, que leyendo tanta caballería logró hacer este portento del idioma que fue este libro. Y también puedo nombrar El Lazarillo de Tormes, que es la picaresca. Todo esto, como dije, en Asia y en África. Hago investigaciones sobre tanto los indígenas como la lengua, que es mi pasión. Lleva muchísimo tiempo, del cual a veces no dispongo, pero sigo insistiendo con esto. Y espero plasmarlo en un libro que se va a llamar, Dios mediante, El hombre eterno migrante. Porque considero, como estuve diciendo antes, que el hombre no se contenta con estar en un sitio, ya sea por razones sociales, políticas, geográficas, temporales, de invasiones de otras razas, de otras tribus, de otros grupos. Parte, recorre el mundo, camina, viaja, en este momento viaja en tren, en aviones, buses, en lo que sea, pero el hombre es un migrante continuamente, por lo cual quiero nombrar este libro así. Ustedes habrán escuchado detrás mío una música indígena. Evidentemente son grabaciones posteriores al tiempo que estoy mostrando, pero quiero destacar los sonidos de la voz de los que cantan. Por ejemplo, el sonido lúgubre que hacen es porque por lo común están en una ceremonia ritual de muerte, y a veces con desesperaciones también. El grito enojado es un grito guerrero, toman fuerza con ese grito. De hecho, todos los ejércitos han logrado tener a alguien que pegue el grito inicial para envalentonar al soldado a ir a la pelea. Y luego hay una grabación muy interesante que pertenece a los indios Hopi, de la tribu Hopi. Esa grabación data del 1906 aproximadamente y se ha hecho sobre un rodillo especial. Y me gustaría que lo escucharan. Tiene una sonoración que raspa poco, pero realmente es una prueba de cómo la vocalización de ellos daba el estado de ánimo de la tribu en sí y del personaje que cantaba, por supuesto. Como dije, la percusión y el cascabeleo son importantes para los indígenas porque demostraban la alegría o la rabia con estos sonidos básicamente. Creo que no les dije, pero mi amor por las lenguas surge por mi familia, porque cuando ellos se amaban en francés. Cuando conversaban diariamente, el diálogo era en español o en italiano.
Y en cambio, cuando tenían que discutir de política, según mi papá me contaba, decía que usaban el inglés porque era un idioma mucho más preciso, más limitado en exponerse a hacer derivaciones y discutir, era terminante, un idioma terminante, y entonces para hablar de política o de negocios convenía porque no se dilataba la discusión. Bueno, creo que con esto he hecho un aporte a la conversación que estábamos grabando. Sí quiero decirles algo que pertenece a la literatura, que es otra de las cosas, como dije, que me gusta hacer. Ustedes saben que hay verbos discentes, ¿no? Y los verbos discentes, por lo común, nosotros los escritores los repetimos. Luego del guión, de que habla de un personaje, ponemos dijo. El continuo poner dijo, dice, dirá, hace que se haga pesado el texto. Entonces hay una serie de verbos discentes que cualquier escritor debe buscar y que pueden reemplazar. Por ejemplo, en lugar de dijo, expresó, comentó, serían verbos discentes que hacen más alivianada la conversación, la escritura. Los saludo con un mate, típica bebida argentina. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por participar. Buenas tardes. Antes de cortar, quiero agradecer al equipo que me ayudó muchísimo en esta transmisión. Son tres mujeres de mi gran confianza y muy amigas. Y además destacar las librerías americanas, las library, que son las bibliotecas, en todo el ámbito de Estados Unidos son una maravilla. Tanto en lo que nos ofrecen y el personal, cómo trata al que va a buscar ayuda. Quiero destacar que hace poco tiempo estuve en la de New Orleans. He visitado otras, pero quiero destacar la de New Orleans, en donde encontré muchísima información y mucha ayuda. Y básicamente en donde me muevo casi a diario, la de Coral Gable y de la de Shenandoah, donde el personal es espectacular, me aguanta todas las chifladuras mías y me ayuda muchísimo, tanto a localizar información como a manejar la tecnología que ustedes saben yo no la entiendo mucho. Mil gracias.